Bienvenidos a este tercer capítulo de El Ignorante. Hoy, en El Ignorante, inteligencia, genes o entorno. A lo largo de la historia hemos visto sociedades espléndidas, con conocimientos mucho más sofisticados en temas científicos y sociales respecto a otras culturas de su mismo tiempo, de su misma época. Podemos remontarnos a los sumerios hace 10.000 años, los cuales fueron la cultura más sofisticada de su época. Posteriormente, dicha ventaja pasó a los acadios, a los persas, a los fenicios, egipcios, griegos, cartagineses y romanos, las culturas matemáticas del mundo árabe, la esplendorosa India, la Europa renacentista y moderna. No podemos olvidarnos de China, cuya civilización traza una línea paralela con todas las culturas mencionadas a lo largo de la historia. Es la influencia del mundo y hoy es la primera potencia. No olvidemos también las grandes culturas prehispánicas en nuestra América, los mayas, los aztecas, el incario y, como no, los chibchas. Lo interesante en la historia es que estas culturas se han denominado a sí mismas en su tiempo como el hombre. ¿Somos los humanos o somos la humanidad? Mientras miraban por encima del hombro a culturas vecinas menos sofisticadas por no tener el avance científico y social que ellos habían alcanzado. Esto ha hecho que en la historia haya surgido un gran debate. ¿Cuál es la razón por la que unas sociedades terminan siendo más sofisticadas que otras? La inteligencia humana. Pero, ¿de qué depende esta inteligencia? ¿Depende de los genes? ¿Es la genética la responsable de esto? ¿Existe una raza o etnia superior a las demás? ¿O son razones del entorno y medio ambiente donde se crece y se desenvuelve una persona? Estas preguntas, por medio de la ciencia, de la historia, es lo que vamos a responder hoy, aquí en El Ignorante. Bueno, hoy para el tema que vamos a tocar vamos a tener un invitado experto en el tema, psicólogo, también ha estudiado marketing y tiene conocimientos en publicidad y por lo tanto maneja muy bien el tema de la neurociencia. Recibamos a Diego Hurtado, un amigo desde hace muchísimos años con el cual compartimos diversas lecturas, diversos temas y estamos siempre muy activos compartiendo conocimiento. Bueno, estamos aquí con Diego Hurtado, como les dije, psicólogo, tecnólogo en marketing y con conocimientos en publicidad. Un fanático por todo esto de los genes, con un gran conocimiento y por todo esto de la parte humana cerebral. Creo que todos hemos tenido en algún momento en la historia esa curiosidad de tratar de entender el ser humano a través de lo que llamamos los genes. Nos hemos preguntado muchas veces por qué una persona tiene ciertos rasgos, ciertas características físicas y mientras pasa eso también nos preguntamos por qué hay personas que desarrollan ciertas habilidades en ciertas áreas y ciertos campos. Durante mucho tiempo se ha pensado que responde todas estas preguntas la idea de la genética, de los genes. Pero con esto surge una pregunta y es, ¿el ser humano es genes o es entorno?
Álvaro, buen día. Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, 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 compadre. Pero entonces respondamos esta pregunta. ¿El ser humano Bueno, es genes o es entorno? ¿Qué nos puedes decir tú? bueno, es una pregunta bastante interesante que ha tenido pues décadas de discusión, sí, que es una discusión no es nueva, es bastante antigua y tiene que ver con lo que habíamos hablado, pues lo que usted había explicado, que es como esa curiosidad, tres ciertos rasgos de alguna persona de pronto conocidas, una habilidad psicomotriz, una buena memoria, de pronto su altura, su peso, el color de sus ojos, que sufren de cierta enfermedad o en cuanto a lo mental, pues en cuanto a lo mental, pues lo que tiene que ver con inteligencia, carácter y personalidad. Entonces llegamos en un momento en que nos preguntamos, como se lleva haciendo mucho tiempo, que pues si lo que somos en este momento, si el resultado de lo que somos como seres humanos es genético, ¿sí? Desde una parte biológica, o es gracias al ambiente, ¿no? A nuestro entorno, a la educación que nosotros recibimos, a nuestra cultura, entre otros detalles, digamos que sociales. Hace algún tiempo, en el siglo XIX, existió un científico que se llamó Francis Galton, que era también primo de Charles Darwin, ¿no? Que todo el mundo, pues la mayoría de las personas lo conocemos por su libro de la evolución de las especies, y se fijó que el efecto, pues cuál era el efecto de la herencia sobre la evolución de los rasgos de la personalidad humana. Entonces él, teniendo más rigurosidad que las personas o los científicos de esa época, dedicó a buscar por medio de encuestas y cuestionarios y aplicando el método científico y haciendo un análisis estadístico a ver cómo podría responder esa pregunta. Entonces, con sus técnicas estadísticas, él logró que determinadas tendencias o rasgos de personalidad, en cuanto podría ser los morales, intelectuales, se veían, digamos que se destacaban en miembros de ciertas familias. Entonces, en miembros de ciertas familias, entre comillas, brillantes, digamos que se podía mirar hacia atrás o en familias cercanas. Es decir, que como que si una persona era muy buena para el arte, por decir algo, varias personas de esa familia, digamos que tenían esa inclinación. Entonces él, pues con las herramientas que tenía en ese momento, afirmó que los menos inteligentes eran más fértiles, es decir, que la gente, pues, Antes de que retome una pregunta, eso de la afirmación los menos inteligentes y los más inteligentes la hacía Galton. sí, Ok, una conclusión. wow. Entonces Galton, pues, con las herramientas que tenía en el momento y las conclusiones que llegó, era que pues las personas que eran menos inteligentes eran más fértiles, es decir, que tenían más hijos, y que las personas que eran más inteligentes, pues que tenían menos hijos. Por eso él, digamos que recomendaba que las personas, entre comillas, más brillantes, pues se casaran pronto y tuvieran muchos más hijos para que por medio de un tipo de selección artificial la sociedad pues se llenara de gente más inteligente. A diferencia de otro tipo de científicos que más adelante se van a mencionar, él no proponía ninguna medida selectiva o impuesta. Sí, él simplemente, digamos que recomendaba, pero pues en ese tipo de pensamiento, que los más inteligentes tienen menos hijos y que deberían entonces tener más hijos, digamos que se basó algo que vamos a tratar más adelante, que también es como parte de todo lo que vamos a contar y ha hecho, digamos que mella en la historia de la humanidad. Efectivamente, la selección artificial o eugenesia. Pero hablemos un poco de la selección artificial, Diego. Bueno, es importante también hablar, ya que lo mencionamos, dejar claro qué es la selección artificial y para qué sirve. Entonces, como hablábamos, Álvaro, la selección artificial se usa para potenciar alguna característica deseada de un organismo. Entonces, en este caso vemos, por ejemplo, la comida, el trigo o el maíz, que era pasto salvaje, ¿verdad? Viene, digamos, de un ancestro salvaje. Se va haciendo ciertas modificaciones, ciertas selecciones, y digamos que tenemos lo que tenemos ahorita, que es por ejemplo, en el maíz es un grano grande, igual también con el grano de, del trigo. Oiga, Diego, esto que nos cuentas es súper interesante porque Galton es el primero en la historia que habla sobre el término eugenesia.
¿sí? De hecho, bueno, ya que lo hablabas, que la eugenesia pues se remonta a eso de la selección artificial, que es prácticamente la práctica que nos lleva del paleolítico al neolítico, lo que nos convierte en seres humanos sedentarios, y es cómo seleccionar lo que más nos sirve y modificarlo incluso para nuestro beneficio y para nuestro entorno. Pero entonces hablemos un poco de esto de la eugenesia, porque con esto que estás hablando pues surge una discusión durante el siglo XIX que pues termina primero en algo catastrófico, que es en todos los crímenes raciales que se dan en la Segunda Guerra Mundial, y que hoy incluso tienen mucho eco porque hace parte de ideas raciales. Por ejemplo, hay un libro que es de Edwin Black del 2001, que se llama Wars Against the Weak, que es la guerra contra los débiles. Y es uno de estos libros en donde evidencia lo que los historiadores de la Segunda Guerra Mundial no han hablado, y es como todas estas ideas genéticas o de los genes que se han considerado durante mucho tiempo o desde hace algún tiempo como una pseudociencia que alimentó todas estas ideas raciales. Por ejemplo, en el libro Edwin Black deja ver cómo durante la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos estas ideas eran financiadas por grandes industriales como David Rockefeller o Andrew Carnegie, en donde promocionaban estas ideas ideológicas y afirmaban que los aristócratas, la gente con mucho más dinero, tenía que primero solamente casarse y mezclarse entre ellos, porque habían determinado que los orígenes genéticos germanos eran superiores a las demás razas, mientras que también durante el siglo XIX vemos cómo se articulaba las sociedades y los sistemas educativos, en donde apuntaban a que según esto las razas inferiores debían tener un tipo de educación más orientada hacia la servidumbre, mientras que la raza germánica blanca pues debía tener una educación mucho más intelectual porque eran superiores. Según estas ideas, valga la pena, estas ideas pseudocientíficas con las cuales posteriormente pues se alimenta el nazismo con estas ideas de la eugenesia o del eugenesismo, y termina pues en esto que pues todos conocemos, que es Auschwitz y el exterminio de no solamente de los judíos, que los judíos solamente realzan la voz como pueblo que sufrió esto, pero también estuvieron los gitanos, estuvieron los negros, los homosexuales, estuvieron las personas que tenían alguna discapacidad mental, etcétera. Entonces, hablemos un poco del término, cuéntanos un poco del término, de cómo fue evolucionando en la historia y posteriormente hasta los años 40, 50, que es en donde empieza a haber un redescubrimiento de la ciencia y termina apuntándose a esto como pseudociencia. Sí, claro, Álvaro, pues hablando del tema de la selección artificial, también dando otro ejemplo, ¿no? Para que nos quede a todos más claro, es el ejemplo de las cientos de razas de perros que existen actualmente, ¿no? Hay de todos los tamaños, hay de todos los colores, de todo tipo de pelajes. Y digamos que esta práctica de eugenesia, pues pretende imponer ignorar totalmente, sí, porque lo hace y ahí está, aparte de, digamos, de las consecuencias que ya conocemos, ignora totalmente la parte ambiental en el desarrollo de los seres humanos, del entorno, ¿sí? De donde nos criamos, donde vivimos, de nuestra cultura, y pues eso con el tiempo termina siendo pues una falacia total, ¿no? Como se demostró. Entonces, y aunque Francis Galton se le conoce como el precursor de la genética humana, eh, también digamos que gracias a eso podemos investigar nuestro genoma, ¿sí? Saber sobre nuestro origen, digamos que por algunas técnicas mejorar nuestra salud o encontrar ciertos genes que tienen que ver con enfermedades digamos que para evitarnos tantos inconvenientes y problemas en enfermedades genéticas.
pero también, como decía Álvaro, se terminó propiciando la práctica de la eugenesia. Entonces, un ejemplo, sí, interesante, que ya digamos que a medida del tiempo, por medio de una mucho más rigurosa participación y práctica de la ciencia y el método científico, se fueron dando cuenta que no era así, que era muy extremista decir que 100% todo tenía que ver con los genes o con la parte biológica, y que digamos que también había que traer algo del ambiente para poder entrar en la discusión. Por ejemplo, Álvaro, revisando también un estudio que se hizo en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, que tenía intenciones obviamente racistas en este caso, se aplicó una prueba de inteligencia a diferentes personas en Estados Unidos, y curiosamente, digamos que se les devolvió, encontraron que algunos afroamericanos de Illinois resultaron ser más inteligentes que los blancos de 9 estados del sur. ¿Sí? Y no solamente, digamos, que se tumbó ese mito totalmente racista, ¿sí? De que de pronto los negros pensaban menos, sino que también se descubrió algo muy importante, que la inteligencia tiene más que ver con la clase social que con la raza, ¿sí? Entonces se descubrió que las personas que vivían y crecían en un ambiente favorable, ¿sí? En un ambiente positivo, ¿sí? Un ambiente rico, enriquecedor, entonces desarrollaban más capacidades que las que vivían en un ambiente limitado y pobre. Yo quiero decir algo, Diego, y esto que dices es muy importante porque yo creo que todas estas ideas eugenísticas pues han sido heredadas en nuestra sociedad de forma inconsciente. De ahí a que, por ejemplo, haya una total discriminación racial, sobre todo para la raza negra, que va más allá de un color, ¿sí? Y por esto estas ideas genéticas o estas ideas de genes, ¿sí? Que también en Colombia las sufrimos, ¿sí? En Colombia y en todo el mundo, si uno mira la organización social, ¿sí? El orden mundial o el orden republicano, vemos como la aristocracia, ¿sí? Pues está formada por gente blanca, mientras que la base o la última parte de la pirámide social está formada, por ejemplo, aquí en Colombia, por la raza negra, que son los que han estado más discriminados, y por los indígenas, que han estado segregados. Si vemos comportamientos sociales, por ejemplo, recuerdo el senador que en pleno Senado dijo que eso de meterle plata al Chocó era como ponerle perfume a un mojón, ¿no? Y pues cuando llega la minga también a Bogotá o a la ciudad, también pues vemos toda esa discriminación de ese pensamiento genésico inconsciente, en donde los trata como orates, como simios, como ignorantes, y hemos heredado un poco esas ideas primero sociales que también se convierten en política pública. El caso más extremo y reciente que vivimos en Latinoamérica, o sea, ni siquiera estamos hablando de Estados Unidos ni estamos hablando de Europa, sino casos recientes en Latinoamérica, hace 20 años, en la década de los 90, pues durante la presidencia o la dictadura de Alberto Fujimori, en donde como política pública se esterilizaba de manera forzosa a muchas comunidades indígenas, y hoy hay un índice que registra más o menos que cerca de 300.000 personas indígenas fueron esterilizadas a la fuerza por creerse que estas personas eran inferiores al resto de las personas y que su reproductividad iba a empeorar la sociedad peruana en vez de enriquecerla, ¿no? Encontramos todas este tipo de cosas y este tipo de prácticas. En Asia hoy, a día de hoy, en el siglo XXI, ocurren ese tipo de cosas, e incluso hay denuncias que durante la administración de Trump, en la frontera mexicana-estadounidense, de forma secreta e ilegal, el mismo gobierno o las autoridades estadounidenses estaban realizando esto con los inmigrantes. Claro, Álvaro, muy importante ese contexto social digamos que la aplicación o el eco que tiene este tipo de ideas. Por ejemplo, como estaba hablando, eh,
se fue descubriendo poco a poco que no era todo totalmente genético, que también el ambiente influía, y eso ayudó como a potenciar en muchos lugares del mundo todo tipo de prácticas sociales y políticas públicas para favorecer, digamos, a las personas que están en condición de vulnerabilidad, o las personas más pobres, o digamos que de los que no tienen como los menos favorecidos, ¿sí? Y pues con el objetivo de aumentar el potencial de esas personas y digamos que no se perdiera en la sociedad lo que ellos podían dar. Eso en los 60 se terminó de reafirmar mucho más porque pues se dieron cuenta que el individuo no solamente era la parte genética, ¿sí? Sino pues también era la parte social. Entonces todo eso, ese paradigma cambió en cuanto a la educación en lo ambiental, en esa época, ¿no? De la pelea por los derechos civiles, de medidas inclusivas y de ayuda pues a las poblaciones más favorecidas, incluso también en lo que tiene que ver con educación especial, ¿no? Porque también se dejaba aquel que tenía ciertas dificultades, ya no había nada que hacer, ¿sí? Y resulta que sí se podía hacer un esfuerzo más y digamos que sí se podía explotar más el potencial de cada persona. Entonces, inclusive esta pelea, Alvarito, ya se solucionó hace más o menos unos 80 años, anote eso, hace 80 años. Se dieron cuenta los científicos de que esa pelea de naturaleza versus crianza o versus ambiente, ¿sí? Eh, no es tan así como dicen, ¿sí? Sabemos que el ambiente influye, la crianza y la educación, pero también la parte genética. Entonces, esa pelea en los 40 de genética o ambiente, pues se terminó viendo como algo simplista y se dieron cuenta pues que los dos aspectos interactúan para dar lugar a lo que la persona es física y mentalmente. Entonces con esto podemos determinar y deducir que el tema de los genes y de las razas es algo tonto y estúpido y que después de 80 años que se descubre científicamente, se evidencia científicamente de que no es así, entonces seguimos todavía en esa boba discusión e incluso con movimientos en una tendencia creciente en países como Estados Unidos y parte de Europa, ¿no? Eh, es importante ver esto, como también siento yo que a partir de estos descubrimientos podemos hacer mejores políticas públicas en todos los aspectos, en aspectos sociales, en aspectos educativos, ¿sí? Y en aspectos de salud también. Claro que sí, Alvarito. Lo que pasa es que, ya que lo menciona, es muy importante dejar claro que, al menos con la tecnología que tenemos ahorita, sobre los genes no se puede actuar, o al menos no tanto. En cambio, en el ambiente sí. Entonces es importante porque eso se abre un nuevo mundo, ¿no? Antes si usted no nacía con los genes adecuados según estas ideas, pues no tenía nada más que hacer, ahí se quedaba. En cambio, se descubrió que el ambiente sí podía moldear a la persona, digamos que podía sacar su potencial y que no solamente tenía que ver con los genes. Y también hablando, a pesar de que hace 80 años y se supone que esa discusión ya se debió haber acabado, ¿sí? Con las pruebas que hay, aún se sigue hablando de ese tema. Por un ejemplo, un libro que escribieron un par de profesores, el señor Richard Harten y Charles Murray, que pues por cierto fue muy vendido, ¿sí? El libro se llama The Bell Curve. Defendían la idea de que la inteligencia de un individuo es derivada de los padres en un porcentaje bastante alto, ¿sí? Y que el éxito socioeconómico era determinado de manera genética. Entonces eso, claro, o sea, el libro no es muy viejo, entonces se creó, digamos que un debate, ¿sí? Mucha gente que estaba con ellos dijo, no, pues las políticas sociales, ¿sí? La inversión social es una pérdida de plata, es una pérdida de dinero, ¿sí? Y simplemente hay que mirar a ver cómo genéticamente nosotros nos superamos como sociedad, ¿sí? Le damos la oportunidad a los más capaces y a los otros los dejamos relegados. Yo tengo una pregunta, Diego. ¿Podemos identificar dentro de nuestra sociedad, por ejemplo, a nivel latinoamericano, qué movimientos, sí, o qué personas de forma indirecta, sí, digamos que no son tan evidentes, pero de forma indirecta apoyan estas ideas? Apoyan sobre todo la idea de que no es necesario invertir en todos, sino en los mejores, por ejemplo. Sí, incluida en la fuente de la que me estoy basando,
Es el libro que se llama El cerebro nace o se hace, de una colección que se llama Neurociencia y Psicología. En este caso, genes y ambiente es el tema principal. Eh, Hablan que cuando se tocó este libro que estoy mencionando, ¿no? Que decía que, mejor dicho, era botar plata, ayudar a la gente más que más necesitada, hubo una pelea entre gente de ambos extremos políticos, ¿no? Entonces mucha gente de derecha decía, bueno, definitivamente eso es cierto, es lo que siempre hemos creído, es una pérdida de tiempo invertir en inversión social, y también estaban pues por el otro lado la gente de los liberales y la gente también de izquierda que decía que no, que definitivamente no era tan así, que es una locura venir a hablar sobre este tema ya tan avanzado el tiempo después de 80 años de haber aclarado, digamos, que esa pelea que había, esa disputa entre esas dos, entre naturaleza y crianza o entorno. Yo creo que eso que tú dices influye mucho, sobre todo, por ejemplo, en políticas públicas de forma indirecta. Por ejemplo, vemos como aquí en Colombia, en el Senado y en la Cámara de Representantes, donde tenemos más personas o más representantes, o los que ponen, digamos, más representantes y más senadores, son las partes de Colombia más desarrolladas, ¿sí? Y las personas que menos ponen son las menos desarrolladas, y se hace de pronto mucho énfasis en esa política, que no solamente trasciende o no solamente toca la parte racial, sino que trasciende y ya se ha convertido en la eugenesia en algo clasista, ¿no? En donde ya no solamente toca la parte de los genes y de la raza, sino entre ricos y pobres, ¿sí? Invertir en los pobres es una pérdida de tiempo, y creo que la discusión o todo esto pues ha llegado hasta este punto, que también sería de alguna forma la misma prueba en cómo obviamente pues las personas con más oportunidades, que tienen un mejor entorno, pueden desarrollar mucho mejor sus capacidades. Incluso hay muchos casos en los que vemos, por ejemplo, gente latinoamericana de escasos recursos que son adoptados y son llevados a una mejor condición socioeconómica y educativa en países del norte de Europa, en donde se parecen culturalmente y en todos los aspectos más a una persona del norte de Europa, pues siendo que son del norte de Europa, obviamente, que una persona latinoamericana de escasos recursos. Cuando estábamos por fuera de micrófono, me hablabas sobre muchos de los experimentos y muchos de los estudios que se hicieron, y me hablabas uno en especial que era el estudio de los gemelos. ¿En qué consistió ese estudio? Sí, claro, entonces como viendo eso, que ambas tienen mucho que ver, eso se va aclarando en diferentes técnicas o formas digamos, que llegar a una conclusión de qué tanto es el ambiente, qué tanto es la genética. Entonces ahorita pues lo voy a mencionar superficialmente, ya en un futuro la idea es como seguir hablando sobre el tema y de pronto profundizar un poco más. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros, cómo hacen los científicos para saber a ciencia cierta qué tanto influye los genes y qué tanto influye la parte ambiental, la crianza o el entorno, ¿no? Entonces, toman a gemelos monocigóticos, que son los gemelos exactos, ¿sí? El 100% que tienen el mismo ADN, y muchas veces los observan pues cuando están viviendo en una misma familia o cuando los gemelos los separan, ¿sí? Al igual también que los gemelos mellizos, que contienen un 50 y 50% de coincidencia genética, ¿sí? De exactitud genética. Y también, digamos, otras familias donde no hay gemelos, donde hay otro tipo de hijos, si son hijos naturales, si son hijos adoptados. Entonces, digamos que se observa si los gemelos fueron separados al nacer, qué tanto se desarrolla en ellos, que digamos que haya como una coincidencia en la personalidad, y qué tanto no. Entonces se observa que sí tienen muchas cosas parecidas, porque obviamente la genética también influye, pero muchos gemelos, a medida que van creciendo, a medida que se van desarrollando, inclusive a veces ni siquiera se parecen físicamente, ¿sí? Hay como mucha diferencia, y en el comportamiento, pues, o en el ambiente que cada uno de ellos se crearon, pues estamos dando el ejemplo de que los gemelos fueron separados y que son 100% iguales genéticamente. Digamos que se dan algunas características que sí son iguales, pero hay otras que son totalmente distintas y que tienen que ver con la crianza, que tienen que ver con el ambiente.
Entonces, lo mismo pasa con los mellizos, lo mismo pasa con los hijos que son adoptados, que son separados de los padres. Es decir, se hacen estudios de diferentes tipos de ambiente, de diferentes tipos de personas, ¿sí? Mellizos, gemelos o personas comunes y corrientes que no tienen ninguna parecido, y se llega a la conclusión de que, digamos que es parte y parte, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque si fuera puramente ambiental, si cada uno de los gemelos que está separado serían prácticamente exactamente iguales en la personalidad, en cuanto a la parte física, en cuanto, no sé, a la altura, los ojos, pero resulta que siempre hay diferencias. Entonces, si la vaina fuera totalmente genética, ¿sí? Si la vaina fuera totalmente genética, dependiera totalmente de los genes, resulta que los gemelos serían prácticamente iguales, independientemente de si vivieran en ambientes distintos o si nunca se hubieran conocido, si hubieran, digamos, si hubieran crecido con familias distintas. Entonces es muy importante saber que hay diferentes formas de estudiar la genética, no solamente estudio de gemelos, también se puede mirar un análisis cromosómico, también está la secuenciación del ADN cerebral, y hay otras formas, digamos, que de poder llegar a la conclusión y de demostrar, pues, que eso se ha hecho durante ya mucho tiempo, de que esa pelea, como ya lo decía antes, de la parte genes o ambiente, ¿sí? Es una pelea que pues no vale la pena tenerla así, que no vale la pena irse tampoco al otro extremo, ¿sí? Decir que todo es ambiente, decir que todo es genética, porque los resultados de los estudios que se han dado hasta el momento no apuntan a eso. Entonces es importante tener eso en cuenta, que gracias digamos, a todo el proceso que se está dando, se ha logrado desmitificar, ¿sí? Y aunque hay, digamos, una influencia genética en la inteligencia, en la personalidad, en algunos rasgos de una persona, ¿sí? O en la parte física también, no es lo único que influye. También la parte mental es muy importante, así que digamos que dejar de lado ese tipo de creencias porque están obsoletas, porque se ha demostrado que no sirven, ¿sí? Que no son reales, y, y, y digamos que ayudan también a entender mejor las cosas como están pasando, digamos en un país como Colombia, ¿sí? Ayuda a darse cuenta de que lo que hay es un capital humano, ¿sí? De lo que se puede hacer desde la parte del Estado y de los gobiernos, eso es una inversión para que todo ese potencial de todas las personas, de todos los jóvenes, de todos los niños, se puedan usar para poder salir adelante, ¿no? La idea es alguna vez salir de ese mal llamado tercermundismo y digamos que poder surgir y ser una nación más ordenada, un poquito más civilizada, pero pues eso no se va a poder hacer si seguimos creyendo en cosas que ya son totalmente obsoletas, que no sirven para nada, y si no nos guiamos en la ciencia y si no nos ayudamos todos, porque es que anda cada uno cogiendo para su lado, pues no es lo recomendable. Entonces ya sabemos, Alvarito, ¿no? Según lo que hemos hablado, ya después ya digamos aclararé las técnicas para poder comprobar lo que estamos diciendo, pero ya sabemos que no hay necesidad de pelear los dos, que está mal irse para los extremos, y que nada, teniendo las cosas, sabiendo qué es, sabiendo cómo son las cosas, digamos que se pueden tomar muchas mejores decisiones en la parte política, en la parte social, incluso en las decisiones que nosotros tomamos como personas o que tomamos en nuestra familia o en nuestras comunidades, ¿no? Oiga, sí, chévere, muy, muy interesante. Yo quiero entonces ahora como para finalizar ya el programa, abrir ahora o dar un abrebocas de, esto es un poco, contamos la historia un poco del pasado y el presente de esta discusión, pero ahora creo que hay que conducirnos hacia el futuro porque ya estamos viendo pues unas prácticas que han terminado en una disciplina la cual se llama la ingeniería genética, y se habla ya de que estamos entrando en una etapa de transhumanismo en donde a través de todos estos avances genéticos como el hombre entra a manipular esto para hacer también una selección artificial muy parecido a lo que ha hecho con el maíz, con el ganado y con un montón de especies tanto animales como del mundo vegetal, empezar a hacerlo con humanos. Incluso hay denuncias, se denunciaba en Estados Unidos, el mismo Trump denunciaba que China está empezando a emplear estos métodos, los cuales ya no son, digamos, mitos o temas conspiranoicos. Hemos visto en otros campos
cómo ha avanzado la ingeniería genética a tal punto de clonar animales, la clonación de plantas que se da todos los días para hacer como el fruto perfecto de X especie. Y ahorita nos estamos conduciendo a eso. ¿Qué tanto primero podría afectarnos genéticamente? Y segundo, ¿cómo esto del transhumanismo podría volver a revivir o a resurgir este debate de los genes a tal punto de que termine una política pública otra vez de discriminación, de segregación y de racismo aún más fuerte la que hemos visto en los siglos pasados? Claro, Álvaro, yo pues es algo también importante aclarar que sobre el tema de esta pelea filosófica entre los unos y los otros, en teoría la derecha y la izquierda luchan, ¿no? Pero en este caso, en la práctica, hay casos donde se está utilizando prácticas eugenéticas también tanto en países como izquierda, en países como derecha, ¿no? Digamos que es algo bastante delicado, puede afectar. En eso yo estoy de acuerdo con los teístas, toca ir de pronto en cuanto a la ciencia un poquito lento, por decirlo así, y es que es muy difícil controlar la manipulación genética, así el control de los genes es muy difícil controlar porque eso se nos puede salir de las manos, ¿no? Y es que ya nos estamos manejando, digamos que la base de nuestra vida, ¿no? De nuestra esencia como seres humanos. Y aunque yo estoy de acuerdo con que hayan avances, estoy totalmente seguro que es muy complicado poderle hacer un seguimiento o poder que, no sé, que todos los gobiernos tengan unos niveles bioéticos estándares, porque sabemos cómo se manejan las cosas, sabemos pues cómo es el consumismo y el desarrollo político y económico del mundo, y puede ser muy peligroso que nosotros como seres humanos, o al menos algunos que sí tienen, digamos que poder y digamos que tienen el control, pues obviamente siempre van a mirar para el lado de ellos, ¿no? Eso sí es natural, normalmente el ser humano mira solamente para el lado de cada uno. Entonces, digamos que podrían pasar cosas bastante complicadas, complejas. Ese escenario se ve bastante en todo lo que tiene que ver con ciencia ficción, que es donde se toca todo el tema de tecnología, bioética, ética, bueno, etcétera. Entonces, la verdad podría ser muy complicado y tocaría ver cómo se va desarrollando todo y si alguna vez vamos a tener el poder de controlar lo que los otros países van a hacer. Y eso también es bastante complicado. Esperemos de pronto que en un futuro la organización política y social que tenemos nosotros como seres humanos o como manejamos el mundo nos pueda permitir estar muy encima de ese tipo de prácticas y que no se violen ciertas leyes que podrían llegar digamos que a complicar el desarrollo humano, sí, porque podría crearse, la verdad, desde mi punto de vista, algo monstruoso. Bueno, yo creo que este tema de ingeniería genética y transhumanismo da para otro capítulo, el cual obviamente vamos a estar tocando dentro de otro capítulo. Voy a tener también más invitados con el cual tocar este capítulo, pero bueno, yo creo que ya llegamos casi a los... bueno, un poco más de la media hora, los 40 minutos. Hemos llegado ya a un programa bastante largo en donde hemos pasado a revisar la historia, a revisar la parte de los hallazgos científicos e incluso en ver cómo esta parte genética pasó de una pseudociencia a hoy en día ser toda una ingeniería más, ¿no? Y que asusta un poco, pero bueno, como decíamos, esto es para otro capítulo. Y bueno, Dieguito, muchísimas gracias. Compartimos aquí un rato agradable, creo que aprendimos un montón. La idea también es compartir este conocimiento, que la gente que nos escucha cada día aprenda un poquito más de ciertos temas. Y bueno, como dice el profesor Supero, baja los índices de ignorancia un poquitito. Claro, Alvarito, sí. Esa es la idea. También quería comentar que nosotros, me incluyo a mí también, estamos trabajando en un proyecto que se llama Los Bigardos, que es también, digamos que es paralelo al que se está trabajando el ignorante, ¿no? Los bigardos es lo mismo, los ignorantes. Y la idea es, pues obviamente con la colaboración de Álvaro,
entre varios conocidos, comenzar a hacer este tipo de, digamos, de tocar este tipo de temas, podcast, ojalá podamos hacer trabajo audiovisual, unos videitos, escribir una que otra cosa, y digamos que ir como creciendo poco a poco en las redes sociales, ¿no? Entonces, pues los invito a que estén pendientes. Vamos a tener temas bastante variados, desde la psicología y neurociencia, pasando por historia, de pronto algo de derecho, tal vez también algo de lo que está pasando en Europa, también por ahí tenemos una persona que nos puede informar. Entonces, es un trabajo pues bastante interesante. Vamos a tratar de hacer todo muy fácil y muy sencillo de aprender, y pues al mismo tiempo también como hacer ese análisis crítico, ese análisis histórico de lo que estamos mostrando, y obviamente tratando de manejarla, digamos que de toda la información, todas las fuentes fidedignas, ¿no? Para no caer de pronto en algún sesgo, o para no caer también en noticias falsas y este tipo de información. Entonces también los invito, muchísimas gracias, Alvarito, por la invitación, de verdad quedo muy agradecido, y pues estamos en contacto. Bueno, no, gracias a ti, Diego. Y bueno, como decía Diego, dentro de poco, pues yo por aquí, por el podcast, les estaré informando cómo avanza este proyecto que tienen de los Brigardos, en el cual también pues voy a estar también involucrado, produciendo contenido para los Brigardos. Y bueno, gracias a todos. Los dejo con un poquitico de música. Música recomendada aquí por el mismo Diego, nuestro invitado. Y bueno, los dejo con música. Bueno, ya finalizamos con este capítulo. Como saben, vamos a tener más capítulos con respecto a este tema, y quiero darle las gracias a todas aquellas personas que siguen enviando mensajes de buena onda, que siguen intercambiando dentro del diálogo sus opiniones y nos aconsejan para seguir mejorando, e incluso proponen nuevos temas los cuales estaremos abarcando en próximos episodios. Recuerden que El Ignorante se encuentra en YouTube, se encuentra en Spotify, se encuentra en iVoox y también tiene su página oficial en Facebook. Muchísimas gracias a todos, nos vemos y hasta el próximo domingo.